Son las 5:30 de la mañana. Hoy vamos a salir al campo, a la montaña más bien dicho. Debemos caminar como 6-7 horas, llegar a la cima y hacer nuestro picnic. Por lo general salimos a las 4 de la mañana, 4:30 de la mañana para llegar temprano a la cima y no nos llegue el sol intenso. Pero ahora estamos retrasados porque nuestros sobrinos no se levantaban rápido. Tío, tío, tío. Aquí estaban la otra vez. Solecito, calientan un poquito por hoy y mañana y todo. Ahora sí ponemos a cruzar. Oh, no, espérate, que se queme toda esta leña. Sí. Al revés, habita con ñabi mata. Así. Chacha con la pijama de checho que alía puta sacas solo nadie. Hal niep zapato. No comerán, ese no es para comer. Eso es para las montañas. Salucita. Ya, ama hichamichit. Nosotros traemos comida y bebida para ofrecer a los espíritus de la montaña, así buscar fortalecer nuestra energía. Repartimos la comida en la mitad lo ofrendamos a las montañas, a los espíritus, y la mitad compartimos entre nosotros, los humanos. Y estamos haciendo eso ahora, comiendo aquí, y vamos a asar la carne de las gallinas que crecieron en la casa para que los espíritus puedan absorber el sabor, el olor, puedan disfrutar ese sabor ofrendado para ellos. Nuestro que está chupando se parece moco y le conocemos como mocosito. Es como una miel bien rica, dulce. Para explorar. Ay, Dios. Vayan en la casa. Ay, Dios. Caminen para que se les rebaje la barriga y coman más. Chupa, chupa. Hoy fue tan maravilloso porque mientras estábamos ofreciendo, llamando a los espíritus, llegó un águila gigante, dio 2 vueltas a nuestro alrededor, sobre nosotros, nos quedó como mirando un rato y se volvió hacia la otra montaña. Fue muy mágico, justo en el momento cuando llamábamos y ofrecíamos a los espíritus. No pude grabar porque solo estaba ahí, estaba sin cámara, estaba sin celular, estábamos con la comida ocupados y fue un momento mágico. Esto es pepino de selva. Guarda mucha agua. Es para quitar la sed, ahuyentar la sed. Pepinos. Todo esto está lleno de agua. Solo me gusta disfrutar de este silencio, de esta tranquilidad, de este espesor de selva. Es como sentirme acurrucado por la madre naturaleza, por los árboles como abuelos, por el viento y por este aire tan hermoso. Me gusta sentir este aire.